Ok. Bueno, ok. Antes de empezar la clase, les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los subsistemas de recursos humanos? Les estoy preguntando. Si no recuerdan, digan no nomás. ¿Se me escucha? Virginia, José, Ruth, Ara, Jorge. No, profe. ¿No recuerdan? Bueno, nosotros habíamos Ah, dado profe, los perdón, diversos para tu consulta. ¿Cuáles eran los subsistemas de recursos humanos, Jorge? Y ese no era, por ejemplo, el departamento comercial, administrativo, etcétera. No, no, no. Vamos a decir que recursos humanos es un departamento, así como menciona Jorge, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es recursos humanos, los subsistemas se refieren a pequeñas islas en donde están las diferentes actividades que se realizan en recursos humanos, ¿verdad? Entonces, acá yo les voy a mostrar, acá están los subsistemas de recursos humanos que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí, profe, se ve, o sea, yo sé de eso, pero bueno, no sabía que se llamaban su sistema, ahora ya sé. Sí. O proceso de la administración de recursos humanos igual, ¿verdad? Los subsistemas de recursos humanos se refieren al subsistema de admisión, en donde primeramente el primer subsistema se encuentra lo que es admisión de personas. En el segundo subsistema es aplicación, tercero es compensaciones, el cuarto es desarrollo, quinto mantenimiento y el sexto es monitoreo de personas. Entonces lo que nosotros vamos a desarrollar ahora es el subsistema de admisión de personas. Dentro del subsistema de admisión entra lo que es reclutamiento y lo que es selección de personal. ¿Ok? Eh, para trabajar un poco en lo que es reclutamiento y selección, vamos a ir viendo los conceptos y los aspectos básicos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con lo que es admisión de personas, ¿verdad? Entonces, para trabajar un poco en lo que es, primeramente, lo que es el reclutamiento, ¿verdad? Lo que es el llamado de personas, primeramente tenemos que analizar dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Yo también les voy a pedir que de repente vayan tomando notas si pueden cuando yo estoy hablando, ¿verdad? Porque todos son temas de exámenes. Esta parte es muy importante. Por un lado, tenemos lo que es el mercado de recursos humanos, ¿ok? Y cuando hablamos perdón, el mercado de recursos humanos y el mercado laboral, son dos aspectos que tenemos en cuenta, ¿ok? Cuando hablamos de mercado de recursos humanos, nos referimos a las personas que están dispuestas o disponibles para trabajar. Y cuando hablamos de un mercado laboral, nos referimos a las vacancias que existen en un mercado. Entonces, mercado de recursos humanos se refieren a las personas disponibles para trabajar y mercado laboral se refiere a las vacancias, a la cantidad de ofertas de empleo que puedan existir. ¿Ok? Ambos aspectos pueden estar en oferta y o en demanda o viceversa. ¿Ok? Cuando hablamos de un mercado de recursos humanos en oferta, significa que existen muchas personas disponibles para trabajar. Y cuando hablamos de un mercado de recursos humanos en demanda, es al revés, significa que hay pocas personas disponibles para trabajar.
Lo mismo para lo que es mercado laboral. Cuando hablamos de mercado laboral en situación de oferta, significa que hay muchas vacancias. Y cuando es un mercado laboral en situación de demanda, significa que son pocas las vacancias disponibles para trabajar. Por lo general, la relación es inversamente proporcional entre lo que es mercado de recursos humanos y mercado laboral. Entonces, cuando hablamos generalmente en un mercado de recursos humanos en situación de oferta, es igual a un mercado laboral en situación de demanda. Es decir, que cuando hay muchas personas disponibles para trabajar, hay pocas oportunidades de trabajo. Cuando hablamos de un mercado de recursos humanos en demanda, es decir, que hay pocas personas disponibles para trabajar, por lo general hay un mercado laboral en oferta, hay muchas vacancias. ¿Ok? Entonces, generalmente es pocas personas, varias vacancias. Muchas personas, pocas vacancias. Esa es la relación que existe entre lo que es el mercado de recursos humanos en oferta o demanda y el mercado laboral en oferta o demanda. La relación es inversamente proporcional entre ambas. Cuando por un lado en un mercado de recursos humanos hay muchas personas, por otro lado hay pocas vacancias en el mercado laboral. ¿Ok? Y al revés, cuando estamos en un mercado de recursos humanos en demanda, o sea, hay pocas personas para trabajar, sí, hay muchas vacancias para trabajar, ¿verdad? Pero cuando hay muchas personas disponibles para trabajar, hay pocas oportunidades de trabajo, ¿verdad? Entonces es inversa la relación, ¿ok? Eso es muy importante de analizar porque cada cargo está relacionado con un segmento del mercado laboral. Por eso es importante saber esto antes de reclutar. Es decir, y le pregunto le pregunto a ustedes, ¿verdad? Eh, si yo hoy quiero buscar un auxiliar contable, que el requisito sea que sea un bachiller técnico contable y sin experiencia, ¿en qué tipo de mercado de recursos humanos creen que voy a estar? Y vas a encontrar muchísimos candidatos, profe. Técnicamente, ¿cómo se llama eso? Mercado de recursos Eh, humanos en, en oferta de candidatos o demanda de candidatos. Profe, en una no de sé, las ya no dos. me confunde esos términos. Bueno, pero esos términos, a partir de ahora nosotros tenemos que utilizar. Porque yo en el examen yo le voy a preguntar oferta o demanda. Yo no le voy a preguntar si hay mucho o poco, porque esos no son términos profesionales. Nosotros tenemos que utilizar la terminología a nivel profesional, ¿verdad? Cuando estamos en un mercado de recursos humanos en situación de oferta, significa que se está ofertando. Hay muchas personas disponibles para trabajar. Sin embargo, si estoy en un mercado de recursos humanos en situación de demanda, ¿qué quiere decir que es la demanda? Que todo el mundo le contrató ya, que todo el mundo ya, y entonces ya no queda más nada, ¿verdad? Cuando vos tenés oferta de un producto, significa que tenés varios lugares para adquirir. Sin embargo, si tenés una demanda de producto, significa que ya se compró todo y que casi no hay, ¿verdad? Entonces, en donde hay, pero es más caro. ¿Se entiende? Sin embargo, si tenés oferta y tenés mucho para elegir, generalmente es más barato. Entonces, ¿cómo creen ustedes que es un salario? ¿Creen que son los salarios en un mercado de recursos humanos en situación de oferta? Pregunto, por puntos extra. Como que los salarios en un mercado, situación de oferta, cuando, o sea, cuando hay oferta de candidatos o oferta Claro, en un mercado de de recursos humanos en situación de oferta. Vamos a suponer, Ruth, de que vos estás buscando un auxiliar contable que haya terminado recién el colegio, bachiller técnico contable y sin experiencia. mínimo. En qué mercado de recursos humanos vas a estar? Va a estar en oferta de candidatos. En oferta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué? Porque hay demasiados candidatos disponibles Claro, para eso. va a ser fácil, rápido tu selección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que van a ser si vos tenés, por ejemplo, eh, mucha variedad en el mercado para elegir los salarios? ¿Cómo crees que pueden llegar a ser?
¿Cuál va a ser la tendencia? Y puede ser desde el mínimo un salario básico o un salario Claro, de auxiliar. totalmente. O sea, va a ser un salario ya tendiente a hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo mucho para elegir. Lo mismo, lo mismo, es lo mismo que cuando vamos a suponer, y yo les voy a, vamos a suponer de que ustedes se van quieren comprar un zapato, ¿verdad? Y te fuiste al Shopping del Sol y el zapato cuesta $200. Te fuiste al Paseo de la Galería y el zapato cuesta $220. Te fuiste al Shopping Mariscal López y ese zapato cuesta $190. Y después te fuiste al Shopping Multiplaza y ese zapato cuesta $150. ¿De dónde vas a comprar? Del Multiplaza. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿Y es el mismo zapato, la misma calidad o es otro? es la misma calidad. Ah, exacto, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos, vos tenés, ¿qué quiere decir que tenés oferta de zapatos? Hay en varios lugares, ¿verdad? Y tenés para elegir. Sin embargo, vamos a suponer que el mismo ejemplo, te buscas buscando un zapato y no hay luego acá en Asunción. Hacen envío nomás y solamente hay uno, ¿verdad? Y hay pocos calces en Paseo La Galería. Y ese cuesta, no sé, $300 y vos demasiado necesitas ese zapato y probablemente vas a pagar eso, porque casi no hay acá, es exclusivo, ¿se entiende? Hay poco. Entonces, cuando nosotros estamos en un mercado, por ejemplo, de recursos humanos, en donde ese segmento del mercado que estamos buscando es un mercado muy especializado, necesita de conocimiento de inglés, Power BI, y otras herramientas, manejo de sistemas SAP, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en un mercado, así quiere decir que estoy buscando algo ya de mayor nivel, de más conocimiento, ¿verdad? Por ende, es muy probable que los salarios tiendan a ser bajos o altos. Altos. Altos, muy bien. Excelente. Estos son los ejemplos que van a tener en el examen. Entonces, les voy a pedir que tengan en cuenta esto, ¿ok? Cuando, de lo que es mercado laboral. Entonces, yo tengo que saber en qué mercado estoy para poder reclutar. ¿Verdad? Si yo sé que voy a conseguir rápido, ¿verdad? O si yo sé que me va a costar conseguir, cómo tengo que hacer por referido, si necesito un hunting, ¿verdad? Tengo que saber en dónde buscar, ¿se entiende? Si yo, por ejemplo, estoy en un mercado de recursos humanos en situación de demanda, donde hay pocos candidatos por la especialización que requiere, y yo me pongo y publico en Facebook, por ejemplo, probablemente no consiga nada, porque Facebook es más un mercado muy, muy generalista, de nivel muy operativo, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber, y bueno, voy a ir a LinkedIn o en vez de hacer publicaciones, voy a hacer una búsqueda a través de LinkedIn. Bueno, voy a colocar los filtros y probablemente ahí me traiga quiénes son los que están en esos determinados cargos, ¿verdad? Entonces tengo que saber en qué tipo de mercado estoy para poder, ¿cómo les digo? En qué tipo de mercado estoy para poder saber qué estrategia de reclutamiento voy a aplicar. ¿Se entiende esto? Sí, Ok, ok, vamos a pasar entonces, ¿verdad? Entonces el reclutamiento, como vemos acá, es un proceso de atracción, nos dice, ¿verdad? Que este proceso de atracción lo que nos indica son que tenemos dos tipos de reclutamiento, ¿verdad? Un reclutamiento interno y un reclutamiento externo. Y es la forma en la cual nosotros llamamos a los candidatos a que vengan a nuestra organización o a que se postulen de manera interna dentro de la organización. ¿Ok? Entonces nos dice que es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es un sistema de información mediante el cual la organización divulga o ofrece en el mercado de recursos humanos oportunidades de empleo. Lo que se busca es atraer un contingente de candidatos para abastecer adecuadamente los procesos de selección.
Entonces tenemos los tipos o fuentes de reclutamiento, ¿verdad? Que es interno, externo, ¿verdad? Interno generalmente cuando es de la empresa y externo es cuando generalmente es de fuera. Pero un ratito voy a hacer un cambio acá. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Sí, Este es tipos de reclutamiento. Perdón. Haciendo la aclaración, son tipos de reclutamiento. Entonces, los tipos de reclutamiento son interno, externo o mixto. Es decir, que yo puedo usar el interno o el externo. O sea, gente que esté traer fuente de adentro y traer de afuera y ver quiénes se van a adecuar más a un puesto de trabajo o directamente hacer un reclutamiento interno dentro de la empresa o externo traer de afuera. ¿Ok? profe, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a esto Sí, para entender? Bueno, en realidad va muy ligado también a lo que es legislación laboral. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos un reclutamiento interno, ¿verdad? Inicialmente cuando la persona empieza a trabajar en una empresa tiene un periodo de prueba de 60 días, pero hay algunas empresas cuando hacen postulaciones internas, ¿verdad? También le aplican como un periodo de prueba también en ese nuevo puesto. Viste que sí, cuando la persona está en su periodo de prueba, cuando empieza de cero en la empresa, si es que vos le querés vincular a la persona que quiere renunciar, no tiene ninguna responsabilidad. Pero cuando es así de manera interna y no sé, estuvo ya 8 meses en la empresa, después se postuló para otro cargo, ahora está en su nuevo cargo, la empresa le puso un periodo de prueba de 60 días. La empresa en ese periodo, segundo periodo de prueba que le puso en su nuevo cargo, no le puedes vincular como periodo de prueba también, ¿verdad? O sea, si es que, por ejemplo, no pasa la persona, sería como un despido injustificado, no es que aplica totalmente. periodo de prueba también, ¿verdad? Totalmente. Vos podés Sí. colocar y hacer internamente, hacerle un periodo de adaptación al nuevo cargo. Eso puedes hacer sin problema, ¿verdad? Pero si no te funcionó, la empresa tiene la potestad de poder despedir, pero cumpliendo con todos los requisitos legales, ¿verdad? Como un despido injustificado si la persona ya tiene más de una antigüedad de por lo menos, como decir, 8 meses o cosas así, ¿verdad? Es así tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabes qué es lo que se suele hacer? ¿Cuál es una práctica sana que se suele hacer en estos casos? Vamos a suponer de que Juan ocupa un cargo de auxiliar administrativo en una empresa. Estuvo un año, está ganando, no sé, 3,5 millones de guaraníes, ¿verdad? Se le pasa a un puesto en donde él va a estar como encargado operativo, por decirte, ¿verdad? Entonces se le dice, bueno, mira, Juan, yo te voy a dar 3 meses de adaptación a este cargo. Durante estos 3 meses vos te vas a mantener en ese salario, ¿verdad? En el mismo salario. Entonces, esperamos que en estos 2 o 3 meses vos puedas desarrollarte y una vez que te desarrollaste en el puesto, ¿verdad? Si es que cumplís con los requisitos, entonces sí, vas a pasar a la siguiente faja salarial que implica ya ganar 4 millones de guaraníes. Supongamos que Juan, durante esos 3 meses de adaptación, no se adaptó al nuevo puesto de trabajo, él puede volver nomás a su puesto anterior con el mismo salario que tenía. ¿Me explico? Entonces, lo ideal es que Sí. vos, cuando recién una persona internamente sube de puesto, que durante un periodo de adaptación vos le mantengas con el mismo salario hasta que se adapte. Y después empezás ya a pasar en la siguiente faja salarial, ¿verdad? Una vez que está adaptado. Pero tenés que Una de prever las todo cosas por si no también, se adapta para que pueda mantenerse en su mismo puesto anterior. Sí, Ruth, profe, una de las cosas también que se suele hacer, que las empresas hacen es que esa diferencia de salario le pagan como una gratificación, porque si le tocan el salario base, después si no pasa su periodo de prueba no le pueden bajar el salario porque obviamente eso está prohibido. claro, puede ser como la figura de un plus también, ¿verdad? Así es, así mismo. Bueno, entonces acá vemos un gráfico en donde tenemos, por ejemplo, cuando hacemos el reclutamiento, qué es lo que tiene, vamos a decir, una influencia mucho más alta, ¿verdad? Que en este caso son las agencias de empleo, los anuncios, y va bajando, ¿verdad? Y las presentaciones espontáneas generalmente tienen menor incidencia, o sea, son un poco más lentas, ¿verdad? Eh,
Entonces vemos que todo lo que es la agencia de empleo, los anuncios tienen generalmente un resultado mucho más alto, ¿verdad? Y va a depender mucho también de, de los medios que utilicemos, ¿verdad? Y quiero que tomen un poquito nota, ¿verdad? Les voy a hacer unas consultas, ¿verdad? Cuando hablamos de reclutamiento, de tipos de reclutamiento, a qué nos referimos? Les pregunto, ¿qué son los tipos de reclutamiento? Interno y externo. Y mixto, ¿Cómo es mixto, profe? Ah, que puede ser de los dos también, claro, internamente y afuera. así mismo es, ¿verdad? Y cuando hablamos de las fuentes de reclutamiento, ¿a qué nos referimos? De que sería de dónde vienen los candidatos. Sí, las fuentes de reclutamiento se refieren a los medios que utilizamos para atraer a los candidatos. Y les pregunto, ¿cuáles pueden ser esos medios? LinkedIn, Facebook, bolsas de empleo en WhatsApp, Instagram también con su publicidad. Las redes sociales. Eso por un lado. Otro medio, quiero ideas. Si es interno, podría ser como una convocatoria que se lanza la empresa. En la intranet, por ejemplo. Sí, no sé, o Sí. igual se ponen como así en murales de la empresa. También en Pegar en el libros. mural. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Otras fuentes. Y por recomendación, profe, depende del puesto que estás buscando. Le pregunto a otros colegas. No sé, digo yo. Las recomendaciones, los referidos. Muy bien, Ruth. Muy bien. Otra fuente de reclutamiento. Miren que hay varias, ¿eh? A ver, Jorge, Y la verdad que no se me ocurre nada que no hayan dicho ya los compañeros, profe. Estoy pensando todavía. vamos a ver, José, Con agencias de empleo, profe, o consultoras, puede las ser. consultoras de recursos humanos. Muy bien. Está algo ahí. ¿Qué más? Cuando decimos medios, ¿a qué nos referimos? Medios. Profe, y no sé si actualmente se utiliza mucho, pero así yo solía ver mucho antes así en periódicos y eso que Eso usaba se antes. buscaban. Hoy en día casi no se usa más, ¿verdad? No sé. Vos sabés que hace rato que no compro el diario. De verdad te digo, no sé, no te sabría decir, pero yo creo que casi ya no se usa, ¿verdad? Pero antes se usaba. Hay otros medios. Eh, Les voy a comentar un poco. Yo la oportunidad de hacer, hace 2 años más o menos, fue esto. Tuve la oportunidad de hacer resulta ser un proceso de selección para la sucursal de una entidad del rubro financiero de la zona de Caaguazú, ¿verdad? En donde necesitábamos, se reestructuró totalmente la sucursal, desde el gerente, los encargados operativos, los cajeros, los oficiales de cuenta, todo gente nueva, ¿verdad? Teníamos que hacer la selección de todos, ¿verdad? Y necesitaban gente de la zona. Entonces, hoy por hoy, si bien Facebook, Instagram, ¿verdad? Te dan las opciones de segmentar las personas que vos querés atraer. Si vos querés gente de una determinada zona, de un determinado rango de edad, vos pagás un canon, ¿verdad? Y y te permite que vos puedas traer esa cantidad de candidatos, ¿verdad? Eso es cierto. Pero la realidad todavía es que hoy en día
para atraer ciertos candidatos. También hay, aparte de las redes sociales, hay otras herramientas que también ayudan bastante. Nosotros hicimos un reclutamiento en la zona, ¿verdad? A través de redes sociales y no tuvimos buenos resultados, ¿verdad? O sea, tuvimos, pero muy poca cantidad de recursos humanos recibimos. Imagínense para la cantidad de cargos que teníamos que cubrir. Teníamos que cubrir gerente, teníamos que cubrir, eran dos cajeros, un encargado operativo, una recepcionista, creo que había otro, un back office, eran como cinco o seis cargos más o menos, ¿verdad? Y tenía que presentar una terna de por lo menos cuatro personas para cada cargo, es decir, que teníamos que tener 24 personas más o menos que hayan estado bien, con buenos resultados, ¿verdad? Y para tener 24 personas preseleccionadas, tuviste que haber visto mínimo 60 personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Investigamos, ¿verdad? Porque estábamos para nosotros en ese momento era un mercado de recursos humanos en situación de demanda. ¿Por qué? Porque necesitábamos y no había, ¿verdad? No estábamos llegando a la gente. O sea, no sé si no había o no, de una otra forma no estábamos llegando como debería ser. Entonces, para nosotros no había. ¿Me explico? Entonces, para nosotros era un mercado de recursos humanos en situación de demanda, ¿verdad? Porque había pocas personas. Entonces dijimos, bueno, investigamos qué estrategia de atracción vamos a utilizar en este momento, ¿verdad? Porque para eso analizamos el mercado, el segmento del mercado de recursos humanos. Investigamos qué es lo que se hacía por la zona y en el rango de edad que queríamos había dos programas radiales, que uno se escuchaba a las 19 horas y otro a las 16, creo que era, en diferentes radios, en donde los jóvenes estaban prendidos. Entonces mandamos a hacer un spot publicitario, todo con un locutor, en donde, por ejemplo, decía, hablaba de vacancia laboral para tal institución financiera. Te esperamos tal día. Y salían las publicidades en los dos programas radiales. Se llenaron, no, pero se llenó la bandeja de entrada de currículum vitae de la consultora. Se llenó tanto que no van a creer, todavía también presentaban su currículum en físico. Entonces nosotros pusimos un lugar allá, que era, pedimos en la municipalidad de la zona para que la gente vaya a depositar sus carpetas ahí. Entonces colocamos ahí, la gente iba a depositar su carpeta y también nos enviaban por mail. La cantidad de gente que había, no les digo, pudimos cubrir, o sea, eso hicimos y solucionamos nuestro tema de reclutamiento. Entonces uno dice, hoy en día no, eso ya no se usa más, depende de dónde, ¿verdad? Depende de qué busques. Si un día tienen tiempo, les voy a pedir que vayan caminando en la zona de las peluquerías que están ahí donde está Osvaldo Bucci. Creo que está un poquitito más para allá, esta otra peluquería famosa. ¿Me pueden decir el nombre de las chicas? Joseph, ¿verdad? Hay una zona ahí hacia detrás del Colegio Internacional, más o menos, del centro, en donde hay unas cuantas peluquerías así de buen nivel, ¿verdad? Y vos te vas caminando por ahí y ellos quieren manicurista y directamente colocan un pasacalle en esa zona. Esos son 5 o 6 cuadras más o menos donde están varias peluquerías. Directamente te colocan un pasacalle, necesitamos manicurista de tal, con tal característica. Presentarse en tal lugar o colocan número de WhatsApp para que envíen currículum. Es una fuente de reclutamiento también, ¿verdad? Entonces, aunque no lo crean, hasta ahora hacen así en algunas partes, ¿verdad? Entonces, es una manera de atraer también a los postulantes en cierta medida. Entonces, hay diferentes fuentes de reclutamientos dependiendo mucho de qué tipo de cargo sea en la zona geográfica en donde también estemos ubicados, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta un poco estos aspectos para saber, conforme al mercado de recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrategias de atracción vamos a realizar? ¿Ok? Profe, y Sí, cuando es, por sí. ejemplo, una búsqueda en una zona, como vos dijiste, que es una zona así súper complicada, como oficinas del interior, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos búsqueda en Villarrica, en Cauzú, en Loma Plata, y Loma Plata, según entiendo, es súper difícil de encontrar, Bueno, porque plata la es un vida en Loma desafío. Plata es más cara que en Asunción. Entonces, ahí, por ejemplo, ponele que la búsqueda es confidencial.
Y obviamente vos como empresa no puedes hacer la búsqueda. En ese caso, lo más recomendable, no sé, hacer por consultora o, no sé, buscar otro. Totalmente, totalmente. Pero vos podés hacer por consultora, Ruth, y también podés hacer vos misma la búsqueda, por más que sea confidencial. Puedes crear un Gmail, ¿verdad? En donde sea selección, no sé, selección 2025 arroba gmail, ¿verdad? Y recibir los currículos a través de eso y puedes convocar, si te vas a ir a Loma Plata a entrevistarle a la gente o lo hacer las entrevistas online, ¿verdad? Que puedes hacerlo mucho más fácil, ¿verdad? Entonces vos le puedes explicar nomás que todavía es confidencial y que para le das las características de la empresa y del rubro, ¿verdad? También lo puedes hacer. No necesitas, puedes hacer un buen aviso, ¿verdad? Sin necesidad de colocar el logo de la empresa, ¿verdad? También eso, pues solamente que de repente puede generar un poco más de desconfianza en los postulantes cuando no hay logo, ¿verdad? Cuando de repente es un Gmail el que en donde tienen que responder al llamado, ¿verdad? Eso de repente puede generar desconfianza de los postulantes y más aún si, por ejemplo, tenés es un cargo más de nivel más alto que un nivel operativo, ya sea una supervisión, una jefatura, una gerencia, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, sí puede generar un poco más de desconfianza, ¿verdad? Yo recomiendo que también, como puedes hacerlo a través de una consultora, la consultora ya, si son consultoras conocidas que siempre están haciendo selección, ven el logo de la consultora, que es algo seguro, ¿verdad? Y cosas así. Así es, Ruth. Ya, gracias. Dale, dale. Bueno, preguntas, dudas, consultas que tengan. Hay un punto muy importante acá a tener en cuenta que el reclutamiento, y esto es tema de examen, ¿verdad? Inicia, ¿cuándo inicia? Eso ya dimos en clase. A ver, les pregunto, ¿cuándo inicia el reclutamiento? Y cuando se genera la vacancia primero, hay que creo. Y después, bueno, y después cuando se Cuando se publica, genera la vacancia, ¿qué hace Ruth? cuando se genera la vacancia, bueno, diseñas el perfil ¿Qué primero de lo que vos analizas? necesitas. ¿Qué ¿Qué analizas? analizas? Bueno, y primero lo que la empresa necesita, eh, Analizas el y mercado, sí, no, pues ¿verdad? lo primero es analizar el perfil de lo que vos estás buscando y después analizar el mercado para saber qué tal, si no está muy por encima de lo que hay en el mercado mi perfil. Claro, Porque a veces eso pasa, por ejemplo, en algunas empresas que no miran el mercado. Ellos te dicen, yo quiero este perfil y vos tenés que hacer como sea para conseguirle ese perfil. así es. Entonces vos analizás un poco cuál es la situación de mercado, ¿verdad? Y una vez que tenés el análisis, el reclutamiento, ¿cuándo inicia? ¿Qué significa reclutar? Es llamar. O sea, el reclutamiento inicia con el llamado y termina con la recepción de solicitudes de empleo. Es decir, que termina con si vamos en otros términos, cuando recibimos los currículum vitae. Yo hice mi llamado, hice una publicación en Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿verdad? Y en 4 días recibí 150 currículums. Cierro mi reclutamiento ahí, ¿verdad? Terminó mi reclutamiento. A partir de que yo reviso el currículum, es inicia el proceso de selección de personal, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero el reclutamiento inicia con la recepción, con el llamado y termina con la recepción de solicitudes de empleo. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas que quieran hacerme. Profe, yo sí tengo una duda. Hay algunas empresas, por ejemplo, que te hacen completar una solicitud de empleo en donde vos completas absolutamente todos tus datos, así, hasta de tu familia, tu papá, todo, todo. Es como más profundo que el CV, ¿verdad? Porque, bueno, la solicitud de empleo vos decís que puede ser el CV, pero después hay otras empresas que tienen otra vez otra solicitud de empleo, te hacen una serie de preguntas y cosas así. Y a mí la verdad que siempre me generó, no sé, mucha, no sé, inseguridad el hecho de que, por ejemplo, ponerle que yo no quedé en Si ese se proceso, corta, pero la les envío información otro se link. queda. ¿Sí? Bueno, ahí se va a Sí, cortar ahora. sí, se va a cortar.